Bendiciones mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos ya a un fin de semana más. Espero que todos se encuentren bien. Reciban un enorme abrazo, un enorme saludo y muchas bendiciones de parte de todos por acá. Y esperemos que todos se encuentren muy bien como les decía al principio. Les recuerdo hermano que esta es una grabación pero estamos completamente en vivo en el área de comentarios. Así que ahí estamos leyéndolos, estamos contestándoles. Últimamente he visto que han participado muy poco, no sé a qué se debe. Déjenme saber ahí en los comentarios porque ahora ha interactuado menos que en otras semanas. Y vemos qué podemos hacer, qué es lo que está ahí impidiendo que usted se comunique con nosotros. Si usted es primera vez que nos ve, hermano, lo invito a que se suscriba, es completamente gratis. Búsquenos ahí como Sablevisión en YouTube. Le puede dar like si es que le gustan estos mensajes. Active la campanita y es importante también, hermano, que nos ayude compartiendo. Ahí abajo del like y el dislike, a un ladito, está una flechita. Usted le da clic a esa flechita y lo puede compartir el link o el enlace en todas sus redes sociales. Si usted se quiere poner en contacto con nosotros, lo puede hacer por medio de este correo electrónico, sablevisión.yete@gmail.com. O si lo desea, también nos puede encontrar en Facebook por medio de inbox en sablevisión.yete. Ahí usted los va a redireccionar a la página de Casa de Oración, y que es la congregación a la cual estamos perteneciendo, y ahí con mucho gusto también nos podemos atender. Pues mis hermanos, saludos a todos nuevamente. No menciono nombres para que no se me pase ni uno, pero usted sabe su nombre. Reciban un enorme abrazo, un enorme saludo y qué bueno que está aquí ya. El tema que vamos a estar estudiando hoy lo he titulado El Ministerio de los Santos, parte 1, porque es un tema extenso que lo vamos a dividir en dos partes. Ya estuvimos viendo y vamos a continuar estudiando la epístola a los Efesios, que gracias a Dios con este estudio llevaríamos 27 partes ya, 27 partes de Efesios. Ahorita estamos en el capítulo 4, ya en la parte 27, y hemos avanzado, digamos, a un paso lento, no hemos avanzado muy rápido, pero creo y estoy completamente seguro, hermano, que hemos aprendido bastante, ¿verdad? Dígame a usted aquí en los comentarios si sí o si no, nada más es idea mía. Si es así, pues qué gusto y qué bendición, ¿verdad? Que el Señor nos permite estar estudiando la palabra y sin prisa. No es necesario que nos aventemos todo la epístola de Efesios en un estudio, ya que es una epístola muy extensa, muy profunda y que hay que darle su debido tiempo a cada tema, ¿verdad? Así que, pues gracias al Señor que nos permite estar estudiando. Póngase usted listo, mi hermano, saque su Biblia, saque su cuaderno, su pluma y sobre todo disponga su corazón, disponga este tiempo para que nada lo distraiga. Ya sabe que yo siempre le digo, este tema es un poco más, hay como decirlo, es importante, pero va a ver usted que con lo que hemos estudiado y lo que hemos aprendido, pues ya no va a ser tan difícil de comprender. Pero aún así, no se pierda ninguno de los demás estudios, y este video que estamos transmitiendo el día de hoy, véalo completo y sin pausas para que usted no se pierda de nada y pueda usted llevar ahí ¿cómo se llama? La secuencia correcta. Acompáñeme, ya que usted está listo, acompáñeme a Efesios 4:11, traducción Reina Valera 60. Que es donde vamos estudiando, ¿verdad? No hemos salido de aquí, pero gracias al Señor que vamos ahí poco a poco. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose
en amor. Estos pasajes, hermano, estos versículos son vitales. El hecho de que Efesios 1:1 diga Pablo a los santos y fieles de Jesucristo es muy importante, porque esta, hermano, es una epístola para los santos, es una epístola para los espíritus. Y es muy importante, hermano, que algunas traducciones omiten decir los santos en Éfeso. Lo que quiere decir que esta epístola no solo era para Efesios o para la iglesia de Éfeso, sino para las diferentes iglesias que estaban en Asia Menor, ya lo hemos visto, ¿verdad?, anteriormente. Y por eso no se despide como cuando en Romanos, ¿verdad? Y también en Corintios, que desplegó una gran lista de nombres en la despedida. Porque Efesios, así como Hebreos, son epístolas de tipo doctrinal. Y esta epístola, junto con la de Hebreos, son epístolas muy profundas. Son las más profundas, me puedo atrever a decir, de todas las epístolas. Acompáñeme a leer Efesios 4:11, pero lo vamos a leer en la traducción Biblia al Día. La Biblia al Día 1979. Fíjese cómo dice aquí. Esta traducción 1979 es la Biblia al Día que les digo que tiene como portada un sol. Así que para que usted sepa a qué traducción nos estamos refiriendo, porque ya hay muchas revisiones y ya no dicen igual. Pero esta traducción a la que voy a leer es la traducción 1979. Permítame tantito porque con las prisas se me pasó poner aquí las traducciones, pero aquí está. Permítame y estamos... Es que, hermano, poner todos los textos, hacerlos con las diferentes traducciones se lleva algo de tiempo y de repente a la hora de ya iniciar la traducción, la transmisión o la grabación, de repente se me olvida acomodarlos, pero ya está, aquí estamos. Efesios 4:11, Biblia al Día, 1979. Y a algunos les dio el don de ser apóstoles, a otros el don de predicar bien, a otros el de ganar personas para Cristo y guiarlas a confiar en Él como Salvador, a otros el don de velar por el pueblo de Dios, como el pastor vela por su rebaño, y a otros a enseñar los caminos de Dios. Fíjese, hermano, aquí hay un detalle, cómo el profeta es un predicador. No solo alguien que profetiza, ¿se fija? Sino que también enseña. Esta Biblia, hermano, es una paráfrasis, o sea, está parafraseada, que es una interpretación del texto. Esta no es una traducción, sino una interpretación. Y es muy buena interpretación, hermano, y busca la manera de enseñarnos cómo los 5 ministerios son vitales para la iglesia de Cristo. Por eso quise ponerla en esta traducción para que usted viera cómo dice, más bien en esta paráfrasis. Versículo 12 de la misma Biblia al Día 1979, parafraseada. ¿Y por qué concede tales habilidades? Porque quiere que su pueblo esté perfectamente capacitado para realizar mejor la tarea de llevar a la iglesia, cuerpo de Cristo, a un estado de vigor y de madurez. ¿Se fija, hermano? Le vuelvo a decir, esta es una traducción de paráfrasis, que es una paráfrasis, que es parafrasear. No es una traducción literal, pero es una traducción, una interpretación de la escritura. Vamos a leer nuevamente Efesios 4:12 en la traducción. Esta sí es una traducción Reina Valera 60. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese cómo dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos. Este sí es una traducción. La doctrina tradicional, hermano, dice que todo hijo de Dios es un santo, ¿verdad? No importando cómo viva, cómo actúe ni cómo se desarrolle. Porque Dios lo sacó del mundo y pues es parte de la iglesia. Eso es lo que nos enseñaron a grandes rasgos en lo tradicional. Sin embargo, para Pablo no es así.
Y es aquí, hermano, donde debemos escudriñar bien la palabra para poder apegarnos bien a ella. Y si les digo, ¿por qué Pablo dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio? Y fíjese cómo dice aquí, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, en este versículo, Pablo está separando a los santos del cuerpo de Cristo. ¿Se fija? Así que los santos son una cosa y los cristianos, llamémoslo así, es otra cosa. El cuerpo de Cristo es otra cosa y los santos es una cosa. Que los cristianos deben ser santos, eso también, hermano, es otra cosa. Leamos Romanos 1:1. Espero haya quedado entendido esto. Ahorita lo vamos a estudiar más a fondo. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo, mi hermano, enseña una gran verdad, porque dice que cuando aceptamos a Cristo, somos llamados a ser de Jesucristo. Y eso también lo dice Romanos 8:16. Acompáñeme. Traducción Reina Valera 60. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando aceptamos a Cristo, hermano, pasamos a ser propiedad de Jesucristo. Entonces no es lo mismo ser salvo que ser santo, ¿verdad? El salvo es el que fue llamado a ser de Jesucristo, de su propiedad. Romanos 1:6. Pero el santo es el que se consagra, el que se aparta, el que habiendo recibido la salvación, decide homenajear a la gracia con su consagración, con su apartamiento. Romanos 1:7. Por eso dice Efesios 4:12 que los 5 ministerios van a trabajar con los santos. ¿Se fija? Y los santos van a hacer la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se fija cómo el apóstol Pablo hace 3 grupos? Pero entonces aquí la pregunta sería, ¿quiénes son los santos, verdad? Los santos, hermano, son aquellos ministerios que son puestos a la par de los 5 ministerios. Ay, hermano Efraín, ya se me está revolviendo. ¿Cómo que hay más ministerios aparte de los 5? No, fíjese, hermano, vamos a entenderlo. Estos ministerios son los que realmente van a hacer la obra del ministerio. Porque no son los apóstoles, no son los profetas, no son los evangelistas, los pastores y los maestros los que hacen la obra. ¿Se fija? Ahí dice bien clarito que los que hacen la obra son los santos. Para que quede un poco más claro, acompáñeme a la traducción hispanoamericana. Esta es una traducción, no es una paráfrasis. Efesios 4:11 al 12, traducción hispanoamericana. Él es quien a unos ha hecho apóstoles, a otros profetas, a otros anunciadores del mensaje evangélico, a otros encargados de dirigir y enseñar a los fieles. Capacita así a los creyentes para que desempeñen su ministerio y construyan el cuerpo de Cristo. Por eso, hermano, cuando empezamos a hablar de los 5 ministerios, les decía que así como el Elohim había hecho Elohims para que le ayudaran a construir el universo, usted ya lo vio cuando estudiamos los 5 ministerios, la introducción, pues asimismo el Señor llamó a 5 ministerios para construir el cuerpo de Cristo. Ya no hizo Elohims para construir universos, hermanos, sino que hizo Elohims o creaciones que son parte de estos 5 ministerios para la edificación del cuerpo místico. Antes fue que creó los Elohims para lo material y ahora creó a otros seres, no Elohims, a otros seres
pero para crear algo espiritual, algo no tangible, algo no físico, místico. Por eso le decimos cuerpo místico de Cristo. Un santo, hermano, no es aquel que solo va a la iglesia y calienta su banca y que no se pierde todos los días entre semana y los domingos que hay que asistir a la iglesia, ¿verdad? Un santo no es aquel que llega puntualmente, no es un santo aquel que va, eh, hay como decirlo, sin perderse nada de los estudios ni de la alabanza, ¿verdad? Un santo, hermano, es aquel que se compromete en la obra. ¿Se fija? Es la diferencia de ser un cristiano a ser un santo. Entonces, realmente los que hacen la obra del ministerio son los santos, los que se comprometen. No son los 5 ministerios. Los 5 ministerios equipan a los santos y los santos son los que hacen la obra. Y lo dice bien clarito Efesios. Por eso una cosa es el ministro y otra cosa es el ministerio. Quiero que quede bien claro, hermano. Una cosa es el ministro y otra cosa es el ministerio. Los ministerios no son los que edifican a la iglesia, sino los santos son los que edifican el cuerpo místico de Cristo. O sea, una cosa es el ministro apóstol y otra cosa es el ministerio apostólico. Así, etcétera, con los demás ministerios. El evangelista, el maestro, es bien diferente ser el ministro maestro que el ministerio magistral. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque el apóstol es un hombre, pero Dios alrededor de un apóstol llama a un equipo. Entonces el ministerio apostólico no es uno, es un grupo. Es lo que quiero que se entienda. El ministerio pastoral no es uno, es un grupo. El ministerio evangélico no es uno, es un grupo. El ministerio magistral no es uno, es un grupo. Y el ministerio, ¿cuál me faltó? Pastoral no es uno, es un grupo. Muchas veces, hermano, ese equipo que es llamado alrededor de un apóstol, son pastores. Y esos pastores conforman el ministerio apostólico. ¿Se fija? Queda un poco más claro, ¿verdad? Un ministerio apostólico no es el apóstol, sino el apóstol y los que lo rodean, que normalmente son pastores. Una cosa son los profetas, hermano, y otra cosa son los santos que Dios le da al profeta para que el profeta desarrolle el ministerio profético. Espero se vaya entendiendo. Entonces, los 5 ministerios tienen que agregar, hermano, tienen que agarrar ese grupo de santos y perfeccionarlos. Y ese grupo, hermano, va a edificar el cuerpo místico de Cristo. Y entonces, al final, no va a ser el trabajo de un hombre, sino de un equipo, de un grupo. Acompáñenme a Éxodo 25:8. Éxodo 25:8. Traducción, Reina Valera 60. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Dios lo que quería era un lugar donde pudiera habitar. Y entonces Moisés es figura, hermano, del ministerio apostólico. Y a él le dieron los planos, ¿verdad? Para la obra. Pero él no hizo el tabernáculo él solo, ¿verdad? Sino que el Señor le trajo los santos que Moisés necesitaba. Y juntos construyeron el tabernáculo. Digamos que a Moisés le dieron los planos. Obviamente él no era experto en todo lo que se tenía que labrar, ¿verdad? Acerca del oro, los utensilios, las maderas, las lonas, las pieles. Él no era experto, entonces tuvo que juntarse con un grupo de santos para la edificación de ese tabernáculo. Acompáñenme a Éxodo 40:34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día que ella se alzaba, en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces, hermano, Moisés era el ministro
y construye el tabernáculo, pero cuando termina el tabernáculo fue lleno de la presencia de Dios y Moisés no pudo entrar. Entonces Dios le hizo hacer a Moisés un tabernáculo donde él no pudo entrar. ¿Se fija? Es entonces, hermano, que aquí la palabra lo que nos quiere enseñar es que el ministerio tiene más unción que el ministro. El ministerio tiene más unción que el ministro. Espero que quede bien claro. Lo voy a repetir nuevamente. El ministerio tiene más unción que el ministro. Acompáñeme a Éxodo 25:40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, Moisés recibió un modelo. Y esa palabra modelo, hermano, es una palabra griega que se pronuncia taptin. Perdón, esta palabra es hebrea, que quiere decir el plan eterno. Entonces Moisés recibió el plan eterno. Eso fue lo que le dieron a Moisés. Le fueron dados los planos del plan eterno, de cómo tenía que ser el tabernáculo. Y eso también lo vemos en Hebreos 8:5. Acompáñeme a Hebreos 8:5. Por eso lo importante, hermano, de repente estudiar algunas palabras que vienen del original. Porque es importante saber a qué se quería referir el escritor al poner cierta palabra. Lo que pasa es que a la hora de traducirlo al español hay infinidad de palabras que significan o pueden ser traducidas de la misma palabra. Pero esa palabra hebrea está bien hermosa, hermano, porque le estaban entregando los planos, el plan eterno, hermano, a Moisés. Hebreos 8:5. Los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, hermano, tanto Éxodo 25:40 como Hebreos 8:5 muestra que Moisés recibió un modelo, un taptín en hebreo, un plan eterno. Entonces, a Moisés como ministro le dieron la orden de edificar un tabernáculo, pero cuando lo construyó en equipo y Jehová lo llenaba, Moisés no podía entrar. Y no podía entrar porque la unción que había en el tabernáculo, hermano, era 1000 veces más grande que la unción que tenía Moisés. Cuando Dios levanta un ministro apóstol, hermano, la unción de este ministro es grande. Pero si ese ministro logra levantar un ministerio apostólico, la unción en el ministerio, hermano, de los santos va a ser superior a la unción que tiene el apóstol. Y así con cada uno de los 5 ministerios. Y es que todos quieren, hermano, la luz de los 5 ministerios, ¿verdad? Todos quieren ese privilegio de ser parte de esos 5 ministerios, pero nadie quiere la luz de los santos. Y entonces se termina desgastando los ministros porque la iglesia no quiere trabajar. Por eso, hermano, vemos en la tradición evangélica que el pastor la hace de todólogo. Y eso está mal, hermano. Tarde o temprano ese pastor se va a fundir. El pastor en la tradición quiere ser el líder de alabanza, quiere ser el que hace el aseo en la iglesia, el que abre y cierra el templo o la congregación, el que prepara el bosquejo, el que ora por las ofrendas, el que las recoge, el que las administra, el que decide qué hacer con las ofrendas. La hace de todólogo, hermano. De salir a la calle a repartir volantes, la quiere hacer de enseñanza de dominical, enseñanza de media tarde y enseñanza de la noche. Y es que cuando el ministerio de los santos, hermanos, se logra edificar en una iglesia, ese ministerio se potencializa. Hemos visto infinidad de testimonios de ministros o ministerios que se funden porque ellos quieren ser todo en la iglesia. El apóstol quiere ser el mayor, el mandamás y sobre él nadie. El pastor quiere hacer todo en la iglesia, en la congregación y no delegar. Pero si se hace ese grupo, hermano, de santos, ese ministerio se potencializa. Porque ya no es el apóstol el ministro, sino que ya es el ministerio apostólico.
Y así ya no es el pastor, sino el ministerio pastoral. Ya no es el evangelista, sino el ministerio evangelístico. Ya no es el maestro, sino el ministerio magistral. Ya no es el pastor, sino el ministerio pastoral. Es decir, hermano, que la gracia que Dios le da al ministro se reparte en el equipo que Dios le da para trabajar con él. Y ese equipo, hermano, que el Señor le da a los ministros son los santos. Pero un ministro sin santos es como un estratega militar, hermano, pero sin ejército. ¿De qué le sirve a un estratega militar saber por dónde viene el enemigo, saber cuántas estrategias y diferentes poses si no tiene un ejército detrás de él, ¿verdad? Ahora veamos el ministerio de los santos en el orden jerárquico en 1 Corintios 12:28. Acompáñeme a 1 Corintios 12:28. Y fíjese, hermano, qué importante es leer la Biblia con puntos y comas. Porque a veces por eso es que se transgiversa y no se entiende perfectamente y los apóstoles creen que de ellos es el ministerio. No por decir apóstoles, hermano, siempre digo los apóstoles porque son los primeros, ¿no? Los profetas creen que él tiene el ministerio profético y es de ellos. Dicen mi ministerio pastoral, para cambiarle al apóstol, ¿no? Mi ministerio evangélico, mi ministerio evangelístico, mi ministerio pastoral. 1 Corintios 12:28, vamos a ver las jerarquías. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Fíjese cómo dice aquí primeramente. Primeramente apóstoles. Y el apóstol, hermano, va primero no porque sea más grande que los demás ministerios, hermano, sino porque en 1 Corintios 4:9 dice que está al último. Mire, vamos a leer 1 Corintios 4:9. 1 Corintios 4:9. Tal vez este estudio, hermano, ya es algo elevado y es como para pastores, como para evangelistas, maestros y apóstoles. No es un tema como para la iglesia en general, pero estamos hablando de las epístolas y no me quiero salir de todos los temas que vienen aquí. Y también es importante para el pueblo en general, porque también ellos van sabiendo, no para criticar, mi hermano, por favor, esta información, esta enseñanza no es para estar criticando, sino para ayudar. Si usted es parte del cuerpo de Cristo y usted quiere participar en la congregación, no solo siendo un congregante, sino participar en la obra, usted puede haber sido llamado de ese grupo de santos, hermano. Si usted quiere ser esa mano derecha del pastor, usted puede ser de ese grupo de santos. Tal vez usted no es el pastor, tal vez usted no es apóstol, no es evangelista, ni maestro, ni apóstol. Pero sí es parte de los santos que pueden ayudar a los 5 ministerios. Espero que se vaya quedando claro, ¿verdad? No, esto no sirve para estar criticando. Ay, es que mi pastor lo quiere hacer todo él solo y no hace ni deja hacer. No, hermano, sino que si usted es parte de ese grupo de santos, no espere a que usted tenga un llamamiento ministerial, sino que usted ayude a ese ministerio a que se potencialice. Y entonces usted va a formar parte de ese grupo de los santos. ¿Usted quiere ser de esos, hermano? Pues póngalo en obra, verá que va a ser de mucha bendición. Acompáñame a 1 Corintios 4:9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Entonces, hermano, debemos recordar que la palabra dice que lo postrero será primero, ¿verdad? Y eso quiere decir que el ministerio apostólico es el que debe tener la capacidad de humillarse a lo postrero. Pero Dios lo puso primeramente en la iglesia, por eso también en Efesios 4:11 va primero el apóstol. Y eso es porque el apóstol es el que recibe la estructura doctrinal junto con el profeta. En el segundo lugar va el profeta, en el tercer lugar va el maestro, en el cuarto lugar el que hace milagros, que son los evangelistas, y en el quinto lugar los que sanan, que son los pastores. Luego vienen los que ayudan, los que administran y los que tienen dones, y esto ya es el ministerio de los santos. ¿Se fija, hermano? Leamos paralelamente Efesios 4:11 con 1 Corintios 12:28. Acompáñenme primeramente a Efesios 4:11.
Y él mismo constituyó, vaya apuntándolo, hermano, para que usted pueda hacer la comparación y el paralelo de estos dos textos. Efesios 4:1. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Se fijan? Número 1, apóstoles. Número 2, profetas. Número 3, evangelistas. Número 4, apóstoles. Número 5, maestros. Ahora vayamos a 1 Corintios 12:28. ¿Ya los apuntó? Es importante que los apunte, hermano, para que vea el paralelismo. 1 Corintios 12:8. Y a unos Dios y a unos puso Dios en la iglesia. Primeramente, apóstoles, 1. Luego, profetas, 2. Luego lo tercero, maestros, 3. Luego los que hacen milagros, que son el evangelista. Después los que sanan, que son los pastores. Entonces, los 5 ministerios deben tener un grupo cerca de ellos, y a ese grupo se le llaman los santos. Los ministros los tienen que perfeccionar. Y esa palabra, hermano, perfeccionar de Efesios 4:11 usa la palabra catartizo, que quiere decir dar el mobiliario completo. Entonces, los 5 ministerios, lo que van a hacer es agarrar a los santos y les van a dar el inmobiliario, hermano, el mobiliario completo. O sea que los van a equipar para que ellos hagan la obra del ministerio. Entonces, los 5 ministerios en este último tiempo se tienen que levantar para discipular a los santos. Quiere decir que el trabajo de los 5 ministerios no debería ser tanto con el cuerpo de Cristo, con el cuerpo místico, sino con los santos. Dedicar tiempo para estar perfeccionando a los santos, para estar catartizo, o sea, estar dándole el mobiliario completo a los santos. Esta palabra catartizo, hermano, aparece en otros versículos y nos ayuda a comprender cómo es que se perfecciona a los santos. Mire, acompáñeme a Mateo 4:21. Mateo 4:21, catartizo. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en el barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Remendaban las redes. Los santos, hermano, son como una red de un pescador. Dios les da al apóstol, o le da al apóstol a un grupo de santos que van a hacer su red. Y con esa red el apóstol la lanza, hermano, y hace la obra. Y así cada uno de los ministerios. Vamos a leer el Mateo 21 ahora, versículo 16. Mateo 21:16. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Aquí perfeccionaste la alabanza. Entonces los santos deben tener, hermano, corazón de niño. Los santos hacen la obra para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, hermano, son las ovejas. Y las ovejas son aquellos que no se comprometen. Pero los santos son los que quieren servir, los que desean hacer la obra. Pero ellos deben tener corazón de niño. Para que lo entendamos bien, Jesús representa el ministerio apostólico. Y los 12 apóstoles que el Señor llamó eran santos, los santos, hermano. Y el Señor pasó 3 años y medio viviendo con sus santos. Pero mire lo que hicieron estos santos. Lo dejaron todo. Acompáñeme a Mateo 19:27. Entonces respondiendo, Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Un santo, hermano, es el que lo deja todo para seguir a ese ministro. Y obviamente no está siguiendo al hombre, sino que está siguiendo a Cristo. Por eso decía Pablo, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Los santos, hermanos, son aquellos que cancelan sus compromisos por servir. Pero hay otros, hermanos, que están usurpando el lugar y sirven de contentillo o cuando tienen tiempo. Y esos no son santos, hermanos, sino cuerpo de Cristo. Pero como están ocupando un lugar que no deben, pues frenan el caminar. Son aquellos que por contentillo sirven en la iglesia, pero no por amor, sino por obligación.
Porque los santos son los que van a hacer la obra, hermano. Y el cuerpo de Cristo van a recibir la edificación de esta obra. Cuando la Biblia habla de la edificación del cuerpo de Cristo, esa palabra edificación es la palabra oikodome. Y es la confirmación de la estructura. Eso es lo que quiere decir. Confirmación, estructura del edificio. Acompáñeme a Efesios 4:12 en la traducción Biblia hispanoamericana, por favor. Efesios 4:12. Traducción Biblia hispanoamericana. Capacita así a los creyentes para que desempeñen su ministerio y construyan el cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, los santos son los que construyen el cuerpo de Cristo. Pero estos santos tienen que recibir un llamado como lo vimos en Romanos 1:7. Pero la bendición es que a los santos les van a dar herencia. Mire, acompáñeme a Hechos 26:16. Hechos 26:16. Perdón, versículo 18. Y antes de leerlo, hermano, quiero darles el tiempo. Si usted no se ha suscrito, para que se suscriba. Usted puede dar clic, perdón, aquí abajo está un botoncito rojo que dice suscribirse y al lado del suscribirse está esta campanita. Usted dele clic a esa campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando subimos cualquier material nuevo. Así que le doy el tiempo, hermano. Si usted no lo ha hecho, suscríbase. Verá que será de mucha bendición. Y usted ya lo hizo, pues le doy este momento para que vaya dejando su like, hermano. También eso nos ayuda y para que usted vaya compartiendo. ¿Ya lo hizo? Muchas gracias, hermano. Entonces vamos a Hechos 26:18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que se conviertan, hermano, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Estos son los de Romanos 1:6, llamados a ser de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico. Pero la segunda parte del versículo son los santos, los santificados que reciben la herencia, ¿se fija? Porque la herencia no es para todos, es para los santos. Por eso también ya vimos la herencia del reino en el tema anterior con mi esposita. Si usted se lo perdió, vaya a verlo, está muy interesante y muy importante. Por eso Pablo oraba para que se despertaran los santos. Acompáñeme a Efesios 1:18. Efesios 1:18 en la traducción Reina Valera 60. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La riqueza de la gloria en su herencia, de su herencia en los santos, hermano. Y ahora quiero hacerle una pregunta para que la medite en su corazón. ¿Usted es cuerpo de Cristo o es un santo? Usted analícese, hermano. Usted va a la iglesia por compromiso, usted va y aparte no llega ni siquiera puntual, usted llega siempre ya cuando se está terminando la alabanza, o está llegando al amén, nada más para aportar su ofrenda y decir ya cumplí. O solo va cada 8 días a la iglesia, va el domingo, los famosos cadochos o domingueros. ¿O a usted le gusta involucrarse en la obra del ministerio? Si el pastor dice, vamos a evangelizar, ¿usted está presto y con el alma ardiente de evangelizar? O dice, híjole, yo no estoy hecho para eso, que vayan los que sí son de ese grupo. Si el Señor dice, ¿cuántos quieren venir a apoyar a hacer el aseo de la iglesia? Híjole, no, pues ya está la hermanita que lo hace muy bien, ya para qué voy yo más, voy a estorbar, ¿para qué voy? Que vaya ella. Si dice, ¿cuántos cooperan para esta situación? Híjole, pura pedidera de dinero, no, si para eso están mis ofrendas. O si el pastor dice, ¿quién quiere compartir? Híjole, no, yo no soy para eso, pues para eso está el hermano fulano, el hermano sultano, pues para eso está el pastor, para que nos predique, si no, ¿para qué está? Entonces, usted, ahí se lo dejo de tarea. Usted analícese, ¿usted es parte del cuerpo o es un santo? Ahora, ¿usted de qué grupo quiere pertenecer? Si sirve cuando tiene tiempo o tiene ganas, usted es cuerpo de Cristo. Pero si usted es como Pedro que dijo, lo hemos dejado todo, esos son los santos, hermano.
Meditemos en ello. ¿Somos cuerpo de Cristo o somos santos? Y si tenemos un cargo en la iglesia, pues deberíamos ser santos, ¿verdad? La enseñanza la tenemos en Jesús, que dedicó 3 años y medio no a las multitudes, hermano, sino a sus santos, a sus 12 discípulos. Y cuando Él se fue, los que predicaron la palabra fueron los santos, no todas las multitudes que estaban alrededor de Él. Y a esos hermanos es a los que se les tiene que encargar la obra, es decir, a los santos. Acompáñeme a Efesios 4:13. ¿Cómo va hasta aquí, hermano? Váyame diciendo aquí en los comentarios cómo va recibiendo la palabra. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El contexto está hablando de los 5 ministerios, ¿no? Que esto se instituyó para la edificación del cuerpo de Cristo, a los santos, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, los 5 ministerios van a permanecer hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y como hermano, hasta que no ha sucedido, esto no ha sucedido, no hemos llegado a la unidad de la fe, ¿verdad? Entonces los 5 ministerios siguen en función. Y esto para refutar lo que a veces muchos dicen, no, es que la profecía ya no es para estos tiempos, el pastorado, los apóstoles ya no existen, el evangelismo ya no existe, eso ya todo el mundo conoce de Cristo, ¿para qué se le va a predicar? No, hermano, estos 5 ministerios están en función y dan así que dice que es hasta que alcancemos la unidad de la fe. Y si no lo hemos alcanzado, hermano, quiere decir que están vigentes. Entonces no podemos decir que no está en función el evangelismo, no podemos decir que no está en función el discipulado, no podemos decir que no está en función el pastorado, no podemos decir que no está en función la profecía, y mucho menos no podemos decir que no está en función el apostolado. Muchos no están de acuerdo en eso, ¿verdad? Pero está bien clarito aquí en la Biblia. Efesios 4:14, siguiente versículo. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí está lo valioso de los 5 ministerios, hermano. Y los 5 ministerios y los santos, que van a hacer que la iglesia ya no sea una iglesia niña ni fluctuante, sino una iglesia madura. Leamos este mismo versículo de Efesios 4:14 en la traducción latinoamericana, nuevamente. 4:14. Entonces no seremos ya niños a los que mueve cualquier oleaje o viento de doctrina, o cualquier invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Fíjese, hermano, como dice esta traducción. Y leamos lo mismo, pero en la traducción Biblia al día. Esta es una parafraseada. Cuando lleguemos a eso, a la unidad de la fe, dejaremos de ser niños fluctuantes que varían de creencias cada vez que alguien les dice algo diferente o logra que sus palabras mentirosas adquieran matices de veracidad. Se fija, hermano, aquí con esta paráfrasis se entiende un poco mejor, ¿verdad? Cuando los 5 ministerios se levantan, dejamos de ser niños fluctuantes. Y es impactante cómo el cuerpo de Cristo se mueve como un barco, hermano. Y esto es porque no se han dejado equipar por los 5 ministerios y el ministerio de los santos. Leamos nuevamente Efesios 4:15 en la traducción Reina Valera. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, los 5 ministerios, hermano, con el ministerio de los santos, van a hacer que el cuerpo de Cristo siga a la verdad con amor. ¿Y la verdad quién es, hermano? Jesús, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Leamos Efesios 4:14 al versículo 16 en la traducción lenguaje actual. Acompáñeme ahí. Se lo voy a poner aquí en pantalla para que usted lo lea. Pero si no, de todas maneras usted corrobórelo, hermano. Si usted tiene
Ahí su aplicación YouVersion, lo puede buscar, lenguaje actual. Si lo tiene en físico, qué mejor. Si usted no tiene acceso a estas aplicaciones o a estas Biblias, usted puede googlear ahí en Google. Usted ponga Efesios 4:14 en traducción lenguaje actual, perdón, o en cualquier traducción. Y en Google ya están todas las Biblias, hermano. Obviamente, pues necesitará de internet, pero así usted lo puede buscar. He escuchado varias preguntas de cómo uno puede adquirir tal traducción. Y les digo que en el celular está completamente en la aplicación YouVersion. Ahí están todas las Biblias en español, en inglés, en portugués, en diferentes idiomas. También hay concordancias. No es comercial, pero usted puede adquirir esa herramienta completamente gratis. Pero si usted no tiene celular o se le complica manejar ciertas aplicaciones, porque sí tiene su chiste buscar los módulos para poder instalar las Biblias o las diferentes traducciones. Tiene un poco de dificultad. Si a usted se le complica, usted puede entrar en su computadora o en el mismo celular, en Google. Usted pone el versículo que le interesa con la traducción que le interesa y ahí le va a poner la traducción en internet. Es lo bueno de estas herramientas, hermano. Entonces leamos Efesios 4:16. De todas maneras, se los voy a poner aquí en pantalla para que usted no lo busque. Pero les digo a los que tienen las herramientas, búsquenlo para que no se queden nada más con lo que yo les digo. Amén. Y ni con lo que ven en internet. Eso se los vuelvo a rectificar. Siempre hay que corroborar todo lo que estamos estudiando por internet. Hay que corroborarlo, hermano, y tener pie de imprenta. Efesios 4:14 al 16, lenguaje actual. Ya no seremos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta, que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones, y quien hace que cada uno trabaje en armonía, para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Aquí, hermano, hay mucha tela para cortar, hay mucha tela de dónde cortar. Esas coyunturas de las que habla estos versículos son los santos, son el ministerio de los santos, y las coyunturas son para ayudarse mutuamente. Es decir, que el ministerio de los santos no es para estar peleando, para estar ahí disertando, hermano, porque esa es una inmadurez que no permite el crecimiento. Pero dice que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Entonces cada santo tiene que fluir, cada santo tiene una actividad propia. Y entonces el cuerpo de Cristo recibe su crecimiento para ir siendo edificado en amor. Vamos a leer nuevamente Efesios 4:16, por favor. Y lo vamos a leer en la traducción lenguaje actual nuevamente. Efesios 4:16. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones, y quien hace que cada uno trabaje en armonía, para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. El ministerio de los santos, hermano, debe de tener armonía, debe trabajar en unidad para que podamos alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces, los 5 ministerios son muy importantes porque van a capacitar a los santos. Pero realmente lo que más importa, hermano, son los santos, porque si no hay un ministerio de los santos, vea lo que va a suceder. Y este es un adelanto, hermano, de lo que vamos a ver en el próximo estudio. Hoy quería dejar las bases para no dar tanta información y para que quede todo esto lo más claro posible, hermano. Por eso lo dividí en 2 partes. Esto es el cimiento para lo que viene. Y esto que le voy a decir es la adelantadita del siguiente tema, que es la parte 2. Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Fíjese, hermano. Satanás persigue a los santos, porque se entiende que los 5 ministerios ya son más maduros. Pero a los santos los persigue. Los dejo, hermano, con esta reflexión. ¿Eres santo o solo eres parte del cuerpo de Cristo? ¿Tienes un cargo en la iglesia? Anhela ser un santo. Josué
fue un santo para Moisés. Eliseo fue un santo para Elías. Timoteo fue un santo para Pablo. Cada uno de los santos, hermano, al final llegaron a ser sucesores, y algunos hasta recibieron doble porción como Eliseo. Por eso hoy se necesita redefinir, hermano, el ministerio de los santos, porque todos quieren ser de los 5 ministerios, pero el ministerio de los santos es necesario para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, ¿tú deseas ser parte del cuerpo, ser parte de los 5 ministerios o ser parte del ministerio de los santos? Ahí te lo dejo para que lo reflexiones, lo medites y lo vamos a dejar hasta aquí. Primero Dios, si el Señor nos lo permite, el lunes estaremos dándole continuidad a este estudio del ministerio de los santos, para que se entienda mucho mejor a lo que ya dimos las bases y los cimientos en este tema. Espero que haya quedado entendido, hermano, que haya quedado anotado. Si usted tiene alguna duda, no dude en escribirnos. Si tiene duda, no dude. Aquí les dejo el correo electrónico sablevision.yete@gmail.com. Ahí nos puede escribir si tiene alguna duda. O nos lo puede escribir en los comentarios, en la parte de aquí abajo. Y le escribiremos a la brevedad. Si usted, hermano, no se quiere perder ni uno de los estudios que vienen a continuación, suscríbase. Es completamente gratis. Deje ahí su like. Ayúdenos compartiendo y activando la campanita de notificaciones para que le lleguen todos los estudios y no se pierda de ninguno. Mis hermanos, me despido. Espero pasen una excelente noche. Y si el Señor nos lo permite, pues nos estaremos viendo aquí el lunes a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saber de usted, hermano. Gracias a todos los que estuvieron aquí en los comentarios. Gracias por dejarnos un saludo, por dejarnos saber de usted. Déjeme saber si usted se quedó hasta el final, dejando un emoticón con manitas arriba. Ese va a ser la clave para saber que usted se quedó hasta el final. Reciba muchas bendiciones, mi hermano. Pase una excelente noche, pase un excelente fin de semana. Y si el Señor nos lo permite, nos vemos aquí el lunes a las 6 de la noche, hora de la Ciudad de México, para ver la segunda parte del Ministerio de los Santos. Bendiciones y nos vemos aquí si el Señor no ha venido. Hasta luego.